están dispuestos a ensuciarse, a llenarse de sangre artificial, de barro. Una pena, no va a ser. Vamos a hacer algo bastante tranquilo, sencillo, con unas prácticas que sea lo más entretenido posible. Más realista, la mayoría de las situaciones que por ahí nos podemos enfrentar son más sencillas y menos caóticas. ¿Esperamos unos minutitos? No, tenemos, bueno, no terminas se arrancamos por el principio de la presentación. Mi nombre es Andrés Aguilar, soy instructor en primeros auxilios, primeros socorros, RCP y uso de DEA. Bueno, la idea es tener una capacitación en primeros socorros. Tenemos bastante tiempo, ¿sí? Nadie tenía nada más divertido que hacer esta mañana, ¿no? Como seguir durmiendo, por ejemplo. A nadie se le ocurrió, ¿no? Bien. Así que tenemos 4 horas por delante, tenemos hasta las 13. Parece un montón, y después en el desandar, digamos, del tema, y ojalá en el entusiasmo y el interés, se empieza a hacer medio corto. Así que bueno, de todas maneras, a ver, y para lo que es el desarrollo de todos los que son los temas de la actuación en primeros socorros, en primeros auxilios, y todas las dudas que empiezan a surgir, más el tiempo que vamos a dedicar a las prácticas, insisto que se acotan, ¿sí? El tema es muchísimo más amplio y en algunos casos y en algunos temas da para desarrollar mucho más. Vamos a tratar de abarcar la mayor cantidad de temas dentro de un programa que tenemos diseñado, donde están, insisto, la mayoría de las problemáticas más comunes y o más graves que se pueden dar, pero más allá del programa y del desarrollo que vamos a ir teniendo, la idea es aprovechar este espacio que la empresa digamos, brinda, que no es tan común y creo que es muy importante, así que aprovecharlo para evacuar cualquier duda, ¿sí? Cualquier duda que tenga que ver con los primeros auxilios. Lo primero, voy a hablar un montón. Venía en el auto haciendo unos ejercicios vocales medio raros para tratar de que la voz aguante tranquila hasta la 1. Voy a hablar un montón, va a ser muy aburrido, ¿sí? Sobre todo esta primera parte, que es muy teórica. Y es muy teórica porque justamente tenemos que ponernos de acuerdo de qué hablamos cuando hablamos de primeros auxilios, ¿cierto? Cada uno viene acá, por ahí vino acá con alguna expectativa, con esto que decía, ¿no? Esta cuestión de medio de Rambo, medio antiguo lo de Rambo, ¿no? De algo así muy espectacular. Yo siempre digo en los cursos que la actuación en primeros auxilios es muy poco cinematográfica, es muy poco espectacular, es muy chiquitita, es muy simple, es muy elemental y casi instintivo. Lo que vamos a hacer acá es justamente acordar, en base a estos contenidos que ahora le digo de dónde salen, qué es lo correcto, y que cada uno tenga la certeza de que está haciendo lo correcto, que creo que es lo más importante cuando ocurre un accidente, una enfermedad súbita, esta sensación que todos tenemos de que por ahí no sabemos en principio qué hacer o cómo reaccionar. Lo primero que vamos a hacer es hablar de lo que es la definición de primeros auxilios, de primeros socorros. Y una de las... Dije que voy a hablar un montón y que va a ser aburridísimo, pero la idea es que interactuemos, ¿sí? Así que cualquier duda no dejen pasar una. Levantamos la mano, charlamos, preguntan. Insisto, en este tiempo la intención es que lo que veamos se vayan de acá con la certeza del tema tratado. Decía, una de las definiciones más completas, ya avisé que no le iba a dar bolilla a esto, ¿no? Ya arranqué una de las definiciones más completas de lo que son los primeros auxilios, los primeros socorros, habla de acciones inmediatas, temporales, limitadas
y no profesionales que se llevan adelante cuando ocurre un accidente o una enfermedad súbita. ¿Sí? ¿Por qué inmediatas? Porque cuando ocurre un accidente o una enfermedad súbita, ¿quién actúa en primeros auxilios? ¿Qué les parece? Está más cerca. El que está más cerca, el primero que llega, el que está al lado. No siempre es el que más sabe, no siempre es el más valiente, no siempre es el que no le da impresión a sangre, ¿sí? Como se da en las circunstancias, el que actúa en primeros auxilios es el que está más cerca, el primero que llega. Y cuando hablamos de la inmediatez, hablamos de cosas tan simples como que si yo en este momento me empiezo a marear, ¿sí? Y en este caso, ¿cómo es tu nombre? Ariel. Y Ariel nota que me empiezo a desvanecer y me ataja para que no me golpee la cabeza con la mesa, ¿sí? En esa inmediatez en la acción, en la respuesta, Ariel está actuando en primeros auxilios, está actuando en primeros socorros, ¿sí? Hablamos de, por eso digo, en estas 4 horas vamos a ir desandando, vamos a empezar de algo desde lo más sencillo a técnicas por ahí un poquito más complejas, pero a desmitificar esta cuestión de que los primeros socorros, los primeros auxilios son algo extraterrestre, que hay que hacer una carrera. Una Sí. consulta. Primeros auxilios y primeros socorros. Cuando lo nombrás así prácticamente significa lo mismo. Significa lo ¿Eso mismo. decís? Trato de confundirlos desde el principio. Actualmente se denominan primeros socorros porque la palabra auxilio es una cuestión de traducción, digamos. El socorro viene a ser el inicio y No, refiere a lo mismo. Auxilio, socorro. La palabra socorro hace referencia a una situación referida a la salud, ¿sí? O a la vida humana. Cuando auxilio, traducido por ahí, es hasta una cuestión de traducción. En la palabra auxilio tenés un auxilio mecánico, tenés un auxilio de una gomería, tenés un auxilio ¿sí? Entonces, desde hace unos 10 años aproximadamente se empezó a traducir como primeros socorros porque evoca más a la cuestión de la salud. Es simplemente eso. Decía, entonces, el componente del tiempo es fundamental, ¿sí? La reacción, y lo vamos a ver, por eso me tomo el tiempo para esta parte. ¿Sí? ¿Me vas a contar? Sí, nos Ahora ponemos. un poquito más acá, sí. Vamos a estar 4 horas parados. No, tal cual. Entonces, el tiempo es un componente fundamental. La segunda característica de la actuación en primeros auxilios es la temporalidad. Lo que vamos a hacer, lo que vamos a ver, no tiene nada que ver con la medicina. No vamos a curar a alguien. Si bien nuestra intención va a ser colaborar en que la persona se reponga, que si sufrió un daño, ese daño se limite, etcétera, etcétera, no vamos a reemplazar ninguna práctica médica, no vamos a llevar adelante ninguna práctica médica. Lo que vamos a hacer va a ser hasta qué. ¿Sí? Vamos a hacer algo hasta qué. ¿Hasta qué? ¿Llega un profesional? Hasta que llegue un profesional, hasta que llegue el servicio de emergencia, hasta que traslademos a la persona a un centro de asistencia, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer, siempre lo tenemos que pensar y concebir desde los primeros auxilios, desde los primeros socorros, como algo temporal, ¿sí? Estos contenidos, lo que vamos a ver, no es un desarrollo mío personal. Acá hay un escudito, ¿sí? Es una asociación internacional que es de origen canadiense, que es como si fuera un equivalente de la Cruz Roja, más chiquitito, pero es una organización que trabaja en varios países. Yo pertenezco a esa organización. Los contenidos de lo que vamos a ver hoy están basados en lo que llaman protocolos internacionales para la actuación en las emergencias. Esto es muy importante porque esto es lo que da el respaldo para esto que decía al principio, ¿no? Que es decir, yo sé que estoy haciendo lo correcto. No porque lo dijo un muchacho un sábado de la mañana que me hubiera quedado durmiendo, pero fui, sino porque esto que vamos a tratar está avalado por por organizaciones de más de 150 países, ¿sí? Que se reúnen cada 5 años y revisan o rediseñan o diseñan estos protocolos, estas recetas de qué hacer en cada caso, ¿sí? La última revisión iba a ser en 2020 por el contexto de la pandemia, se hizo en 2021, y ahí es donde se establecen, en base a las estadísticas de estas organizaciones, como trabajan en las emergencias en la calle,
recaban estadísticas y decir, che, esto funciona, esto no funciona, esto tiene cierta dificultad. Bueno, y en base a eso, en base a los adelantos tecnológicos en medicina o en salud, en base a las posibilidades de capacitación, digamos, es un conjunto de cosas, y se establecen y se rediseñan estos protocolos que se diseñan además para distintos segmentos. Así se diseñan para profesionales de la salud, para un segmento intermedio que en la Argentina no existe, que es lo que ya por ahí escuchan en las películas, los paramédicos, que es una especie de técnico médico, y para no profesionales de la salud. Lo que vamos a ver hoy está basado en los protocolos de no profesionales de la salud. Cualquier persona, por eso las técnicas son muy sencillas, muy fáciles de memorizar y de reproducir. Y esto, insisto, es lo que les da a ustedes el respaldo de estar haciendo lo correcto. El otro concepto es limitado. Los primeros auxilios, por definición, son limitados. Y acá hago mucho hincapié porque todos tenemos la sensación cuando ocurre algún evento de cierta magnitud, no sé si les ha pasado alguna vez, cuando ocurre así un accidente, una enfermedad súbita, pasa algo, alguna emergencia, tenemos esa sensación de que lo que tenemos no alcanza para solucionar eso que está pasando, ¿no? Y ahí tengo una re mala noticia. Es verdad, es así. Lo que tenés no alcanza para solucionar esa situación. ¿Sí? La buena noticia es que siempre podés hacer algo. ¿Sí? Ese algo, basado en esto que vamos a ir viendo, es lo que le va a dar a esta persona las mayores probabilidades de éxito. Paradójicamente, cuando actuamos en primeros auxilios, de lo primero que nos tenemos que desprender, de lo primero que nos tenemos que despojar, es del resultado. Justamente ¿por qué? Porque la actuación en primeros auxilios, por definición, es limitada. ¿Es limitada por qué? Es limitada por mi conocimiento, es limitada por lo que sé de lo que le está pasando a esta persona a la que sufrió algún daño, es limitado por los recursos, por los elementos con los que cuento para asistir a esta persona. ¿Sí? Siempre es limitado y es... Espontáneo también. Espontáneo también, hablamos de la inmediatez, sí, tal cual. Pero digo, esto es limitado para todos, ¿sí? Incluso pongamos un ejemplo de un médico que está de vacaciones, está acá en la playa y le pasa algo a alguien en, no sé, en la sombrilla de al lado. Para el médico, actuar en primeros auxilios en esa circunstancia también es limitado. El médico está acostumbrado a trabajar en su consultorio, con la historia clínica del paciente, con el instrumental, con el equipamiento. ¿Sí? En ese momento, toda esa información y todos esos recursos no los tiene. Por supuesto que tiene mucho más conocimiento, ¿sí? Entonces, pero igual, por eso pongo el ejemplo ese, voy a decir, igual va a estar limitado en su acción. ¿Por qué? Porque la actuación en primeros auxilios siempre es limitada. A pesar de eso, tenemos un montón de cosas para hacer y estos detalles en los que podemos intervenir, la mayoría de las variables de la circunstancia están fuera de nuestro alcance. Por eso es que uno se desprende del resultado. Porque hay un montón de circunstancias y de las variables más importantes sobre las cuales vos ya no vas a poder actuar. Sobre lo que ya pasó no vas a poder actuar y sobre lo que podés hacer para revertir eso es muy limitado justamente. ¿Sí? Pero podés intervenir en un montón de detalles que le pueden dar mayores y mejores probabilidades de éxito a la recuperación, al restablecimiento, a la reanimación de esta persona. ¿Tá? Y en eso es lo que nos vamos a enfocar. Y no profesional justamente porque están diseñados, ¿sí? Como dije al principio, específicamente para un segmento de población que no sea profesional de la salud. ¿Tá? Dentro de esto, hay ¿qué es lo que sí podemos hacer? Porque al final son las 9:20, ya le bajé como que no vamos a poder hacer nada. No, todo lo contrario, vamos a poder hacer un montón. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, lo que las organizaciones nos proponen se llama cadena de atención a la víctima. Y esta cadena de atención a la víctima es la misma que siguen, no sé, la gente que trabaja en las ambulancias, los profesionales que trabajan en las emergencias, siguen exactamente esta misma secuencia de pasos. La cadena de atención a la víctima, pensémosla como un camino, y hoy lo vamos a repetir un montón de veces, ¿sí? Vamos a hacer ejercicios y lo vamos a ver. La cadena de atención a la víctima es un camino, ¿sí? Por el que nosotros debemos transitar para tener mayor probabilidad de éxito en ayudar a alguien. Y ese camino tiene 3 escalones, tiene 3 pasos. La evaluación de la escena, evaluación primaria y evaluación secundaria. ¿Sí?
este camino, ¿sí? Es dinámico, ¿sí? Y puede ser que vayamos y volvamos, depende de que las circunstancias vaya variando, la reacción de la persona que queremos ayudar vaya variando, el entorno vaya sufriendo alguna modificación que nos haga variar. Pero siempre el camino va a ser el mismo. Lo primero que vamos a hacer es evaluación primaria, lo segundo que vamos a hacer es evaluación de la escena, evaluación primaria y evaluación secundaria. Siempre en ese orden y en esa secuencia. ¿Qué es la evaluación de la escena? La evaluación de la escena es evaluar el entorno, ¿sí? Lo que hay alrededor de una persona que sufrió algún daño que no sabemos cuál, ¿sí? Todavía. Lo que tenemos que hacer, intentar hacer es conservar la calma. Esto es práctica, digamos, en general. Esto es algo muy fácil de decir. Después la reacción de cada uno es absolutamente aleatoria, pero es un componente esencial porque justamente es lo que nos va a permitir trabajar de manera, trabajar a conciencia, ¿no es cierto? Decir, bueno, hacer lo que yo quiero hacer y no verme involucrado y ser víctima de las circunstancias. Entonces, lo que tenemos que hacer en la evaluación de la escena es observar el entorno. Observar el entorno de donde hay una persona que sufrió un daño. Esto es algo que nos puede demandar 1 segundo, 2 segundos o 1 minuto, dependiendo de la complejidad de la situación. En el caso que ponía como ejemplo, Ariel me ataja para que no me golpee la cabeza. Ariel tiene un montón de todos los que están acá, todos los que estamos acá tenemos un montón de información previa porque estamos observando. Sabe que yo no estoy trabajando con herramientas eléctricas, que no me caí de ningún lado, ¿sí? No me caí de una escalera. Entonces, esa evaluación de la escena se hace con un montón de información previa y se hace muchísimo más rápido. Distinto es si entran a algún lugar, abren una sala y hay una persona tirada en el suelo. Esa evaluación de la escena va a demandar más tiempo. ¿Qué es lo que vamos a mirar? ¿Qué elementos de riesgo hay ahí? Me refiero a si hay, no sé, elementos eléctricos, cables eléctricos, si hay algún olor extraño, olor a gas o olor a alguna sustancia química, si hay algún riesgo de incendio, de explosión, de derrumbe, ¿sí? ¿Para qué identificar estos elementos de riesgo? Porque lo primero que vamos a hacer es neutralizar esos elementos. Ese es el paso 1. Identifico los riesgos y los neutralizo. ¿Qué hago? Si hay cables eléctricos, desenchufo, corto la electricidad. Si hay algún olor extraño, primero voy a ventilar. Si hay algún riesgo de incendio, primero voy a cortar las fuentes de fuego, de calor, de ignición, de chispas, ¿sí? Y en todo caso voy a evaluar si esa escena a la que tengo que acceder es segura, ¿sí? Para yo involucrarme. Cuando hacemos la evaluación de la escena, lo que estamos haciendo es proteger a la persona, ¿sí? Esto de asegurar la escena es proteger a la persona de ese daño que pudo haber incidido o que pueda incidir, pero protegerme a mí también, fundamentalmente, porque si no me puedo convertir en otra víctima y pierdo la posibilidad de ayudar a esta persona. ¿Se entiende hasta acá? Yo dije que era muy simple, ¿eh? No voy a mentir. ¿Se entiende esto de que lo primero que tenemos que hacer si vemos a alguien, una víctima, es evaluar la escena y neutralizar los riesgos? ¿Sí? Yo estoy seguro que se entiende y se puede practicar fácil si lo que vamos a hacer es una práctica donde tiene esta cara. Ah, se llaman Charlie todos. Todos se llaman Charlie. ¿Sí? Ahora, si a esta persona que está tirada ahí le ponemos la cara de un ser querido, de un hijo, de una madre, de un hermano, de un amigo, ¿se imaginan más o menos la situación? Es como un poquito más... ¿sí? Pongo este ejemplo, lo paso, digamos, a otro ámbito de la realidad, porque no solo aún en ese caso, sino que por una cuestión de interés aún más en ese caso, ¿sí? Es que es importante que sigamos esta secuencia ordenada de pasos. ¿Por qué? Porque si este ser querido se electrocutó y yo... digamos, y reflexivamente entro y hago lo que por ahí instintivamente primero haría, que es, ¿qué te pasó? ¿No? Recibo yo la descarga.
Entonces, ahí no solo me convierto en una víctima más, sino que pierdo la posibilidad de ayudar. Por eso digo, cuando se trata de un ser querido, todo lo que charlemos acá, les propongo que todo lo que charlemos acá, lo pase cada uno por el tamiz de qué haría si es un ser querido. Porque en el transcurso de la charla nos van a empezar a surgir un montón de dudas y de preguntas que tienen que ver muchas veces con nuestros condicionamientos socioculturales, ¿no? Decir, che, ¿qué si hago? ¿Y si me equivoco? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? ¿No? ¿Y si hago una macana? Si le pones la cara de un ser querido, por lo menos eliminás ese condicionamiento que decís, che, si lo hago con vos, no sé cómo te llamás, y me hago una macana, a ver si después viene tu familia y me reclama, ¿sí? Lo tengo que hacer con la familiaridad como que lo haría con un ser querido. Sí, igual el condicionamiento general es no lo toques. Lo Claro. primero que se escucha es no. Totalmente. No lo toques, no Bueno, lo ahí toques. vamos a romper un poquito ese mito. Ahora ya arrancamos. Entonces, otra cosa que hacemos, esto que hacemos en la evaluación de la escena es evaluar los riesgos y asegurar lo que llama asegurar la escena, hacer que esa escena sea segura, protegiendo a la víctima y protegiéndome a mí o a quien sea que vaya a intervenir. ¿Sí? Esto de evaluar los riesgos, imagínense, pensemos en un choque en la ruta. ¿Sí? Puede ser, no sé, seguramente viniendo acá, debe ser, alguna vez deben haber visto alguno. Un choque, una moto, un auto, una moto. Ustedes, a partir de por ahí este conocimiento que tengan, van a poder o querer tener la voluntad de intervenir. ¿Qué elementos de riesgo ven alrededor de una situación así? Si cae en el medio del asfalto lo pueden volver a pisar. Más vehículos, claro. Los vehículos. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Correr. Poner balizas. Bloquear la ruta, listo. Señalizar. Moverlo a un lugar seguro y señalizar si se puede. Preferentemente no moverlo, ahora igual vamos a desmitificar, pero preferentemente no moverlo, ahora vamos a explicar por qué. Lo primero que hay que hacer es derivar el tránsito. Si es una calle interna, 20 metros antes. Si es una ruta, 150, 200 metros antes. O más. ¿Sí? Todo lo que sea posible. Si no lo hacen ustedes, pedirle a alguien que lo haga. Probablemente, bueno, después vamos a ver esto de la designación, ¿no es cierto? Siempre, a partir de esta charla y de estas 4 horas que vamos a desarrollar, ustedes van a salir de acá con, Empezar a delegar. Claro, ustedes salen de acá con una responsabilidad mayor a la que entraron a las 9. Van a tener un montón más de información, van a tener un montón que les aseguro que hace la diferencia. Les aseguro que hace la diferencia. Entonces, el solo hecho de pedirle a alguien que, sí, andá para allá y señalizá, parate en el medio, cruzá un vehículo, poné las balizas, hacé seña, mueve una bandera, lo que sea. Y derivás el tránsito y haces esa zona del accidente más segura, estás actuando en primeros auxilios. Como Ariel cuando me atajaba para que no me golpee la cabeza. Estás actuando en primeros auxilios. Por eso digo, vamos a ser plenamente conscientes de cuáles son estas pequeñas acciones que pueden hacer la diferencia. No vamos a hacer una traqueotomía con una virome. Pero les aseguro que como no podemos actuar en las variables de gran magnitud, están fuera de nuestro alcance por las limitaciones de los primeros auxilios, podemos hacer la diferencia en estos detalles, actuando adecuadamente en estos detalles. Lo primero que hay que hacer es cortar el tránsito, derivarlo, señalizar, ¿sí? Asegurar la escena, hacer que ese espacio donde está esta persona, esta víctima o estas víctimas sea seguro. Otra cosa que vamos a hacer, lo mismo puede ser con el combustible, lo mismo puede ser con un principio de incendio. Primero, corto el principio de incendio. No puedo controlarlo, a partir de ahí vamos a evaluar el traslado de esta persona. Ahora lo vamos a ir bien. Otra cosa que hago en la evaluación de la escena es determinar lo que se llama la cinemática, ¿sí? del daño, que es la mecánica del daño que le ocurrió a esa persona. Como grandes grupos, hay 2 grandes grupos que son accidente o enfermedad, lo nombré la mirada pasada, accidente o enfermedad súbita. ¿Tá? El accidente es una situación en la que la persona sufre un daño producto de agentes externos. ¿Sí? Se golpea con algo, se corta con algo, cae de altura y se golpea contra el suelo,
¿sí? Una descarga eléctrica, ¿sí? Cualquier situación en la que agentes externos afectan o dañan a la persona. Generalmente o muy comúnmente, los accidentes están vinculados a traumatismos. El traumatismo es cuando estos agentes externos intervienen con fuerza de impacto sobre el organismo. Y esto lo que provoca es que pueda haber lesiones que no sean visibles y que puedan ser graves, ¿tá? Incluso a veces muchas más graves que las visibles. Entonces, siempre que sea un accidente, como tenemos una gran probabilidad de que haya traumatismos, o sea, lesiones que no sean visibles, vamos a tratar de no mover a la víctima. Cuando es accidente vamos a tratar de no mover a la víctima. Y ahí ya tenemos un dato. Ahora, el otro grupo del daño que pudo haber ocurrido es lo que se llama enfermedad súbita. Cuando el daño se produce por algo propio, interno del organismo. Como por ejemplo, ¿qué puede ser? Un desmayo. Un edema de glotis. Un edema de glotis, ahí tenemos una mezclita probablemente por alguna gente. Una infarto, una ACV. Un ACV, un infarto, un paro cardíaco. ¿Sí? Bien, en ese caso, muy poco probable que haya traumatismos, vamos a tener más probabilidades de trasladar a la víctima, ¿sí? Con los cuidados correspondientes. Pero ya eso es una información importante, porque todos, como decía, ¿cómo es tu nombre? Víctor. Como decía Víctor, todos tenemos bastante incorporado que al que le pasó algo, no lo toques, no lo muevas. Bien, pero esta diferenciación es muy importante si nos da la posibilidad, digamos, de actuar en beneficio de la víctima. Digo, yo que me desmayo acá, ¿podés esperar que tarde, no sé cuánto puede tardar una ambulancia, una hora? No, 25 minutos, 20, 40. 40 minutos. Como máximo. Claro, si consideran que yo estoy teniendo una ACV, después vamos a ver algunos signos, ¿espero 45 minutos en una ambulancia o lo cargo en un vehículo y en 20 minutos estoy en el hospital? Porque tengo los 25 que espero más los 20 días son 45, ¿sí? Entonces, si es una enfermedad súbita, tengo esa posibilidad de decir, me parece que conviene, me duele el pecho, ahora vamos a ver los signos, ¿no? Pero digo, me duele el pecho, cosquilleo, dificultad para respirar, son signos típicos de un infarto, ¿no? Espero media hora la ambulancia, 40 minutos la ambulancia, o cargo en un vehículo y vamos. ¿Se entiende? Digo, en el caso de enfermedad súbita, tengo la opción. ¿Está mal si lo dejo sentado acá y llamo a la ambulancia y espero? No, no está mal. Pero probablemente puedo hacer algo que sea mejor. Y si gano esos minutos, estoy haciendo bien mi trabajo en primer socorro. ¿Sí? Bien. Hasta acá claro, simple, fácil. Primero evaluamos los riesgos y aseguramos la escena. Acá hay algo que se puede dar, lo más común que se dé de manera simultánea, pero si estoy solo, lo vamos a pensar de manera lineal. Lo primero que hago es asegurar la escena, si estoy solo, ¿no? Aseguro la escena, protejo a la persona, y el acto siguiente es hacer la llamada de emergencia. ¿Sí? Dar aviso, avisar. Esto es o avisarle a alguien más o llamar directamente. ¿Todos saben a qué número llamar en una emergencia en la vía pública? 911 107. Esos serían los dos números. Preferentemente el 107 por dos razones. Primero porque es el número de emergencias en salud, ¿sí? Emergencias médicas y de las ambulancias específicamente. Y segundo porque es un número local. Es un número de la localidad. Ojo que si viajan es un número que puede variar por localidad. ¿Sí? En Capital Federal es el 102. ¿Sí? Puede variar por localidad, el SAME. Pero el beneficio de que sea un número local es que las referencias pueden ser más inmediatas. ¿Sí? Entonces decir, mirá, te llamo de la embotelladora Sierra de los Padres, justo enfrente hubo un accidente, ¿sí? Kilómetro más o menos, sin dar demasiadas referencias. Si llamás al 911, que no está mal, ¿sí? Lo más probable es que, como es un call center que hay uno en Azul, otro en Saladillo,
te atiende y le tenés que dar la localidad, la ubicación exacta, es como un poco más detallado, tiene que ser, claro, tiene que ser un poco más exacto. En cambio, si das una referencia, decís, mirá, en el Carrefour de Constitución, si llamás al 107 te va a identificar rápidamente dónde estás. Para hacer una llamada eficiente, independientemente de que sea a un número de emergencias en vía pública o a un número de la zona protegida, alguna empresa privada que tengan, acá es también donde podemos hacer una gran diferencia en tener una comunicación efectiva. Y para tener una comunicación efectiva hay que empezar dando 4 datos. Después la conversación se puede extender. Si yo estoy solo, lo primero que voy a hacer es identificarme, nombre, apellido, DNI. Lo que quiero es validar la llamada, que se entienda que esta llamada es real, es veraz. El segundo dato es el lugar, la ubicación. Y en la ubicación es muy importante que sea detallada, que no sea solo por ahí el domicilio o una esquina, sino, por ejemplo, si estamos en este lugar, para llegar acá, no es, por ejemplo, porque acá va a haber una guardia que nos va a acompañar al lugar, o va a haber alguien esperando, siempre hay mucha gente, pero digo, para llegar acá hicimos un gran recorrido, ¿sí? Del esquinero, digamos, que se sube la escalera metálica, ahí a la derecha, después a la izquierda, después a la derecha de nuevo, y recién ahí llegamos, más o menos por acá. Lo mismo puede pasar en la casa de ustedes, en la casa de algún amigo al que van, ¿sí? Que sea lo más detallado posible el lugar a donde acceden, no solo la dirección de la puerta, digamos, ¿sí? Puede haber una escalera, puede haber 3 puertas parecidas, puede haber una reja, un pasillo, etc. ¿Sí? Llegar al lugar donde estamos. Si con eso ganamos 10 segundos, 20 segundos de que el servicio de emergencia cuando viene no dude, che, si es acá o es allá, ¿sí? Estamos haciendo bien nuestro trabajo. Entonces, identificarnos nosotros, identificar el lugar, la ubicación. El tercer dato es identificar a la víctima o las víctimas. Identificar en general si es un hombre de 60 años, si es una mujer de 30 o si es un chico de 10. ¿Sí? Medida de género y de edad. Y por último, lo que sabemos hasta ahora. Parte es lo que ya identificamos en la evaluación de la escena, esto de la mecánica del daño, ¿sí? Y lo que vemos. Si vemos sangre, si la persona se mueve, ¿sí? Esto si sabemos si es un accidente, una enfermedad súbita, ¿sí? Los signos que tenemos hasta ahora. Si estamos solos, con esos 4 datos, estamos en condiciones de decirle que justamente estamos solos, dejar el teléfono en manos libres, no cortar nunca nosotros la llamada, ¿sí? No cortar nunca nosotros la llamada, en todo caso que corte él, más ahora con el teléfono celular. Antes con el teléfono de línea, si vos dejabas el teléfono abierto, ocupabas la línea. Ahora no, te cortan y cortó todo, entonces ya no importa. ¿Estas llamadas se suelen grabar? ¿Suelen estar grabadas cuando llaman? En general suelen estar grabadas, pero además, ¿por qué? Porque como dije, esto de el camino de atención, esta cadena de atención a la víctima, este camino, es dinámico. Entonces, yo voy a ir a empezar a evaluar a la víctima, le digo que estoy solo, ¿sí? Que tengo que pasar a asistir a la víctima, que con estos 4 datos ya tiene todo lo suficiente como para que me confirme que me manda la ambulancia, pero dejo preferentemente el teléfono en manos libres, ¿sí? Y puedo asistir a la víctima mientras sigo en comunicación con el operador. Voy a empezar a evaluar, ahora vamos a ver qué, y estos signos, estos elementos, esta información se la puedo ir transmitiendo al operador y el operador me puede dar alguna indicación sobre qué hacer, ¿sí? Pero no voy a cortar nunca yo la llamada. Lo más probable es que haya más gente, sí. Esos 4 datos que vos mencionás, tienen que ser en ese orden secuencial, porque a mí instintivamente me saldría a decir, estoy con una persona en tales condiciones antes de decirle la ubicación, pero no sé si... Bien, lo ideal es en este orden, porque esto, insisto, se basa en protocolos. Y el operador también tiene protocolos. No sé si alguno tuvo la experiencia de llamar al 107 o al 911. Te hacen muchas preguntas. Todo el que llamó le queda el recuerdo de que te hacen demasiadas preguntas. Vos decís, cuando vos llamás por una emergencia y es real, es una persona que se puede estar desangrando, de mil circunstancias, vos querés que inmediatamente haya una ambulancia ahí, ¿sí? Entonces, cuando te empiezan a preguntar, ¿y usted dónde estaba? ¿Y cómo lo ve?
está boca arriba, boca abajo. Dice, ¡trae una ambulancia! No me importa, no sé. ¿Sabes? Entonces, el operador también sigue un protocolo de preguntas y respondiendo a tu pregunta, el dar estos datos en ese orden le da una referencia al operador de que el que está hablando en el mismo idioma. ¿Sí? Entonces, eso lo que hace es facilitar la respuesta. Es básicamente eso. Lo decís en otro orden, no pasa nada. ¿Sí? Pero es como entrar en sintonía con el operador. Entonces decir, che, pará, el que me está llamando, primero que es real. Una de las primeras cosas que tenemos que lograr con la llamada es veracidad, ¿sí? Y certeza y seguridad en la transmisión de los datos. Por eso en el momento en el que estamos llamando es donde tenemos que empezar a recopilar esta información y no estar dudando en el momento que hacemos la llamada. Igual yo había escuchado algo parecido, que primero hay que decir la ubicación por si se corta la llamada, por si que quede grabada la ubicación de dónde estás, dónde es el inconveniente. Poco probable, pero sí. Lo importante de estos 4 datos es lograr veracidad, porque cerca de un 40%... También tranquilidad a la persona que está del otro lado del teléfono, que puede contar con vos, o sea, que te va a explicar y vos le vas a entender Exacto. lo que tenés que hacer, cómo proceder. Porque también vos podés estar en un estado de shock cuando ves a esa persona. No podés estar, estás. Bueno, en estado de shock. estás. Dentro de las emergencias hay muy pocas certezas. Una de las certezas, algo que es así y es seguro, es que todos los que participamos de esa situación, de esa escena, estamos en estado de shock. La víctima es quien experimenta el mayor grado de estado de shock. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es lo que implica. Pero todos los que participamos experimentamos cierto grado de shock. El estado de shock es una alteración de la respuesta del organismo. ¿Sí? Y esta alteración tiene componentes en el campo perceptivo y en el campo físico, fisiológico. En general, los que participamos alrededor, en la escena, no la víctima, tenemos alteraciones muy graves del campo perceptivo. Por eso que si llamas a una ambulancia parece que tardó 1 hora y media, y capaz pasaron 20 minutos. Que es un montón, pero no es 1 hora y media. Y la sensación, la certeza es que pasó 1 hora y media, no pasa más el tiempo. No sé si alguno tuvo la experiencia de chocar o de tener algún evento desafortunado. El organismo inmediatamente que tenés un evento, digamos, que el cerebro entiende como agresivo, pasa a estado de shock, ¿sí? Y varía el campo perceptivo y algunas cuestiones fisiológicas. Creo que si sos Y la pasa víctima, todo en cámara lenta. dependiendo en qué estado de lucidez tengas, podés vivirlo un poco, pero asistiendo a una persona siempre es una eternidad. Todo. Bueno, esa es la alteración del campo perceptivo. Perfecto. Volviendo a eso. Si estás en el medio del campo y lográs señal, bueno, probablemente lo primero que doy es la ubicación. Claro. Digo, después hay que variarlo en función de las circunstancias y de la realidad en la que estás actuando. ¿No? Antes que te corre, lo paso. No va a variar nada. Lo importante es esto, es dar estos 4 datos y no cortar nosotros nunca el teléfono. Si hubiera más gente, que es bastante más probable, es importante que generalmente siempre que ocurre una emergencia alguien toma el liderazgo de esa situación. Si hay varias personas, sea por capacidad, sea por rol, sea por entrenamiento, por lo que sea, sería importante que esa persona designe a alguien que haga la llamada, esto de delegar, ¿no? las tareas que decía. Entonces, es decir, ¿tenés teléfono? ¿Llamás a la ambulancia? Sí. Bien. Esa Para que no comunicación. llamen 10 personas a la vez. Si llaman 10 personas a la vez, casi que sería lo de menos. Lo importante es determinar 2 cosas. Primero, que alguien llamó. Se hicieron experiencias en grupos de 5 personas y de 30 personas. Se simuló una emergencia y siempre, invariablemente, los grupos de 30 personas tardaban más en hacer la llamada. Se simulaba una emergencia y nadie daba ninguna directiva, ¿no es cierto? Se tiraba ahí. Y siempre los grupos de más personas, de 30 personas, tardaban mucho más en hacer la llamada. Supongo que porque calculaban que alguien llamaría. ¿Bien? Claro. Entonces, esto de designarlo. 2 cosas. Esta comunicación que tuvimos con Diego
la podemos mejorar con algo que se llama, y es muy importante en las emergencias, insisto, la comunicación es una de las pocas cosas que depende de nosotros. Entonces tenemos que hacer mucho hincapié en eso, porque en eso sí lo podemos hacer al 100%. Todo lo demás, todo el resto de las circunstancias, lo que está pasando, los elementos con los que puedo actuar, lo que puedo hacer, cuánto puedo incidir, en esas variables probablemente sea muy poco. La comunicación es algo que 100% depende de mí. Si llamo al 107 y doy una ubicación adecuada, si doy los datos correctos, ¿sí? Eso sí, depende 100% de mí. Y esto de la comunicación implica la comunicación entre las personas que estamos interactuando ahí. Y hay algo que se llama comunicación cerrada, ¿sí? Que se utiliza en las emergencias. Y una de las formas de la comunicación cerrada es utilizar para responder las mismas palabras, casi las mismas palabras con las que se pregunta. Entonces vamos a hacer con Diego, vamos a hacer como si lo hubiéramos ensayado. Sí, yo te pregunto, ¿tenés teléfono? Usando las mismas palabras. Usando las mismas palabras. ¿Tenés teléfono? ¿Tenés teléfono? No, tengo. Tengo teléfono. Tengo teléfono. ¿Llamo a la ambulancia? Llamo a la Sí, ambulancia. llamo a la ambulancia. ¿Tenés teléfono? Sí, tengo teléfono. ¿Llamás a la ambulancia? Sí, llamo a la ambulancia. ¿Se notó la diferencia? Es sutil. Es sutil. Pero lo que hace es que sea inequívoco. No le estoy preguntando. Capaz que Diego entendió si pagó el teléfono. O vas a llamar vos, por ejemplo. Claro. Entonces, sí, ¿tenés teléfono? Sí, tengo teléfono. Bien. Digo, y esto se aplica a cualquier cosa. Se aplica, si vas a trasladar a una víctima, decir, ¿vamos a la derecha? Sí, vamos a la derecha. ¿Lo levantamos a la cuenta de 3? Sí, a la cuenta de 3. Esa redundancia, eso se llama comunicación redundante, comunicación cerrada, lo que hace es que sea inequívoco, que los dos tengamos la certeza de que estamos hablando de lo mismo. No hay ninguna duda. Insisto, yo avisé al principio que iba a ser aburrido y que íbamos a hacer cosas chiquititas. ¿Sí? Así que no hay reclamos. Pero digo, de verdad, les aseguro que el buen desempeño en la actuación en primeros auxilios se define con estos detalles. Y en la comunicación fundamentalmente. ¿Sí? Entonces, cuando él hace la llamada, es importante un par de cosas. Esto de la comunicación y de la certeza de saber quién está haciendo la llamada. Y después no importa si hay 5 más, o 12 más, o 15 más que llaman a la ambulancia. Lo importante es esto. Si yo lo designo a él porque yo voy a asistir a la víctima, esta comunicación es única. Y Diego no va a hacer la llamada allá enfrente porque lo estresa la situación, no quiere ver sangre. ¿Sí? Tiene que estar acá, porque esta situación es dinámica. Como dije, esta atención a la víctima es dinámico, puede variar. En 2 segundos puede empezar a convulsionar y yo le voy a dar la información que se la va a transmitir al operador. ¿Tá? Para que cuando venga el servicio de asistencia ya venga con toda esa información. Esa es una de las funciones que tiene el operador, que hace muchas preguntas. ¿Sí? Esas preguntas que nos hace, esas respuestas, se las va transmitiendo al servicio de asistencia que viene acá. Y además define qué tipo de asistencia llega. En la provincia de Buenos Aires hay 4 tipos de ambulancias, que van desde unidades de traslado, una combi con 2 o 3 cositas, chofer, y debería haber un médico, no siempre, a, en el otro extremo, unidades de alta complejidad que son un quirófano móvil. ¿Sí? Unidades y entre medio otras dos, ¿sí? Distintos niveles medios. Unidades de traslado hay 20, por poner una relación, y de alta complejidad hay 3. Pero si yo no le doy dando estos datos y tengo un paro cardíaco, de nada me sirve que venga una unidad de traslado, si no viene con una unidad de media o complejidad media o alta con un desfibrilador. ¿Entiendes? Entonces, esta comunicación tiene que ser fluida y permanente. Bien. Aseguramos la escena, hicimos una llamada de emergencia. Yo le dije que también que no le iba a dar bolilla a esto, ¿no? Va re atrasado. Hasta acá no tocamos a la víctima. Acá pasamos a evaluar a la víctima. Acá pasamos a evaluar, en la evaluación primaria, el siguiente escalón, vamos a revisar los 3 elementos que pueden poner en riesgo la vida de una persona. ¿Sí? Esto es, si responde, o sea, el estado de conciencia, si respira y si tiene hemorragias importantes. A ver, vamos a estructurar la charla de esta manera para ir barriendo de lo más complejo a lo menos complejo, ¿no es cierto? Después vamos a ver un montón de otras situaciones.
Igual, esto de la evaluación primaria, ¿sí? Lo que vamos a hacer es revisar, como decía, los elementos que ponen en riesgo la vida de una persona. Que igual que en el caso de la evaluación de la escena, si la persona la veo que se mueve y que simplemente se siente mal, yo lo que voy a hacer es un repaso mental. Así como Ariel cuando me estaba por caer, pudo hacer un repaso de 2 segundos de la evaluación de la escena y salió, ¿sí? No le demoró 1 minuto, ¿sí? Y salió. Frente a cualquier circunstancia, este camino lo voy a transitar igual. Voy a revisar, decir, responde, respira, ¿sí? En 2 segundos debería hacer este chequeo. Y si todo da ok, sigo. ¿Sí? Sigo a lo que vamos a ver después más adelante. Pero en otras circunstancias donde tenemos una persona que está con alguna dolencia mayor, a la vista por lo menos, lo que vamos a hacer es evaluar su estado de conciencia, si responde, si respira y si tiene hemorragias importantes. ¿Cómo vamos a evaluar si responde? Con contacto físico y verbal. ¿Sí? El contacto físico puede ser tomarlo de los hombros, un golpecito en la mejilla, o hincarle 1 o 2 dedos por encima del hueso de la clavícula. Vieron que tenemos como un huequito por encima. Si apretás ahí, como pasan un par de tendones bastante superficiales, apretás y te genera una incomodidad, ¿sí? Eso va a generar una reacción si la persona está consciente o en un estado de conciencia levemente deprimido. Y sí. Esto es algo que no nos puede demandar más de 4 o 5 segundos, es simplemente hola, ¿me escuchás? Hola, ¿me escuchás? No es un zamarreo, ¿sí? No, vamos a sacudir así, sino es un contacto como si quisiéramos despertar a alguien, ¿sí? Hola, ¿me escuchás? Hola, ¿me escuchás? Si no responde, como si quisiera despertar a alguien, es porque pasa algo más, claramente. Entonces, tomo como que no responde, tomo que está inconsciente, ¿sí? Le transmito a Diego la palabra, decirle que está inconsciente. La palabra inconsciente es importante porque para el operador, dentro de sus protocolos, esto que hablábamos, entre comillas, lo obliga a enviar la asistencia, porque se reconoce como un signo de riesgo de vida. Entonces, esta palabra es muy importante. Paso siguiente, vamos a evaluar si respira. ¿Cómo evaluamos si respira? Acá, tuve un problemita con un archivo y estoy utilizando una filmina que es más antigua. Así que, bueno. ¿Cómo vamos a evaluar si respira? Esto es algo que se modificó, por eso se modificó en el año 2021. Para evaluar la respiración, lo único que voy a hacer es observar el torso de la persona. ¿Qué tiene que pasar? Se tiene que mover. O sea que no lo siento respirar, no me le acerco a él. En principio no. En principio no. Eso fue por el tema del COVID más que nada, pero depende de quién sea. También si es un familiar o algo, por ahí te aseguras más acercándote y hacer el mes, como dice ahí. Porque también... Además de lo del COVID, pero junto con lo del COVID, lo que se estableció es que las otras variables eran poco confiables al 100% y que terminaba definiendo siempre a través del sentido de la vista. ¿Por qué? Porque dependía de las circunstancias. Si estás al aire libre, el escuchar y el sentir no era muy confiable, ¿sí? Estaba como muy interferido. Entonces siempre terminaba definiendo la vista. Entonces, como todo en esto de la revisión de los protocolos, lo que se termina es resumiendo y simplificando aún más. El más confiable terminaba siendo siempre la vista. Entonces lo único que vamos a hacer es ver. Ahora, si yo le pido que miren al que está al lado, si notan que se mueve el pecho, fíjense, o en alguno que tengan a la vista. No. Bien. A ver, me interesa aclarar estas cosas porque... Me asusté con Víctor porque lo vi y me inconsciente. Me interesa aclarar estas cosas porque la evaluación de la respiración es uno de los momentos que más dudas genera, ¿sí? Entonces,
tenemos que tener en claro, vieron que dije que si alguna certeza teníamos es que la víctima está en estado de shock. Una de las reacciones fisiológicas, físicas del estado de shock es la contracción de los vasos sanguíneos. Cuando una persona entra en shock, inmediatamente se contraen los vasos sanguíneos. Como se contraen los vasos sanguíneos, circula menos sangre, por lo tanto traslada menos oxígeno. Cuando el cerebro reconoce que le está llegando menos oxígeno que el habitual, lo que hace es aumentar la frecuencia respiratoria. Como le llega menos, bombea más. Aumenta la frecuencia respiratoria, ¿para qué? Para asegurarse el nivel de oxígeno medio que necesita. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si el organismo de esta persona funciona correctamente, lo va a compensar y la respiración se va a volver más pronunciada y más evidente. Acá también hay una cuestión de traducción. En realidad, lo que estamos evaluando no es si esta persona respira. Lo que tenemos que evaluar es si esta persona tiene una buena ventilación, que es distinto. Para respirar es que le entre y le salga un poquito de aire. Yo le pongo el celular en la nariz y lo empaña un poquito, quiere decir que entre y sale un poquito de aire. Pero eso no me garantiza que tenga una buena ventilación. La única manera, sabiendo que le está llegando menos oxígeno por la contracción de los vasos sanguíneos, la única manera de asegurar, de garantizar que esta persona tiene una buena ventilación es que su respiración sea pronunciada y evidente. Digo, su respiración puede que no sea pronunciada y evidente. ¿Y se percibe cuando tiene mucha ropa puesta y todo? No, entonces lo que vamos a hacer es tratar de descubrir el torso, ¿sí? Y percibir a través de la vista, y esto es binario. Esto para nosotros va a ser binario. Vamos a ver si se mueve o si no percibimos que se mueve. Esa va a ser nuestra medida de si tiene o no una buena ventilación. Si percibo que se mueve, no importa si es mucho o poco. Yo a través de la vista percibo que se mueve, está teniendo una buena ventilación. Si yo a través de la vista percibo que no se mueve o no percibo que se mueve, tomo como que no respira. Así de arbitrario y de simplificado. ¿Sí? Yo voy a lograr la mejor visibilidad posible. ¿Sí? Me pondré de costado. Y si la persona está boca abajo, Soy vuelto. No, se tiene que mover. Le toco la espalda. le toco la espalda. Y si no estoy seguro, Le pongo los dedos en la... Le pongo el oído. Los dedos en la clave. No, podría considerar que no está Considero que no respirando. respira. ¿eh? Si Yo- no respira. Yo considero que no respira. Si no lo estoy percibiendo. En peor caso, Yo ¿no? tenía que percibir Tenías algo que y no lo percibir a percibo. través de la vista y no lo Sí, percibís. sí. Tal cual, ahí está la certeza. Ahí está la certeza. Se nos van a plantear 1000 dudas. Acotémoslo a esto. Y en esa situación. Porque no lo vamos a giro. saber todo lo demás. Le pueden estar pasando 1.000.000 de cosas a esta persona que yo no voy a saber y no tengo manera de saberlo. Claro, si Por está eso- boca abajo y se había clavado un cuchillo en la panza y no lo estás viendo y uno quiere hacerlo mejor, pero siempre... A partir de acá, vamos a simplificarlo. Vamos a simplificarlo. A partir de acá, si estoy frente a una persona que no responde, hola, ¿me escuchás? No responde. Y yo evalúo que no respira, que no se mueve. Lo que tengo que hacer inmediatamente es la maniobra de RCP. No necesito saber nada más. ¿Sí? ¿No responde y no respira? RCP. Para hacer RCP necesito que la persona esté boca arriba. ¿Sí? Entonces, si ponemos a una persona boca abajo, no responde. Hola, ¿me escuchás? No responde. Miro así. No veo que se mueva. ¿Qué tengo que hacer? Sí, giro. Porque el paso siguiente, o sea, porque de lo que estamos hablando es de que no respira, de que no tiene una buena ventilación. Y acá hay, en realidad, hay una cuestión estadística. Una persona que sufrió un daño, ¿sí? Que sufrió un daño, el que sea, no sabemos cuál ni la gravedad, no importa. Una persona que sufrió un daño y no está, su organismo no está recibiendo el nivel de oxígeno medio que necesita, lo más probable es que su evolución sea desfavorable. Es así. ¿Para todos los casos? No, probablemente no. ¿Sí? Probablemente no. Pero estadísticamente, una persona que sufrió un daño y está recibiendo menos oxígeno que su organismo se necesita, lo más probable es que su evolución sea desfavorable. Y que si en ese momento no está
en un paro respiratorio, puede ser dentro de 15 segundos, 30, 1 minuto, 2 minutos, ¿sí? Pero que muy probablemente vaya hacia ese lugar. ¿Está? Bien, entonces, frente a una persona que no responde y no respira, decía, hacemos RCP. Ahora vamos a ver cómo hacemos la maniobra de RCP. ¿Qué pasa si percibimos que respira? ¿Sí? Y acá tenemos también uno de los... también lo que decíamos hoy, el tema de no moverlo, no mover a alguien, que le pasó algo. Si estamos frente a una persona que está inconsciente, pero respira, si está boca arriba, deberíamos lateralizarlo, ¿sí? Poner lo que se llama posición lateral de seguridad. ¿Por qué? Porque una persona que está inconsciente y boca arriba es muy probable que pueda ahogarse por la propia acumulación de líquidos, ¿sí? Cuando está boca arriba se relajan todos los músculos, incluidos los de la base de la lengua, y hacen que el tracto respiratorio superior se reduzca a 1/3. 1/3 es aproximadamente unos 4 milímetros, ¿sí? 3-4 milímetros. Eso puede provocar que cualquier acumulación de saliva, de sangre, de vómito, haga que la persona se ahogue y que, como está inconsciente, no pueda reaccionar, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lateralizarlo. ¿Cómo? Vamos a hacer así. Lo vamos a usar bastante. A partir de acá sí vamos a necesitar un voluntario, alguien que se pueda ensuciar un poco. Sí, vamos a poner. Ahí. Ponete boca arriba. Una de las formas, ¿sí? Una de las formas. A ver, por supuesto que acá va a depender, vamos a representarnos 1000 circunstancias, ¿no? Decir, bueno, si tiene el brazo quebrado, y si esto. Vamos a hacer una persona que suponemos que no es un traumatismo, y después, en el caso de que sea un traumatismo, de donde pueda haber alguna lesión, lesiones óseas o lo que sea, todo esto se hace de manera mucho más compleja, ¿sí? Pero se tiende a hacer exactamente lo mismo, ¿tá? Con mayores cuidados o con mayor complejidad. Pero acá de lo que estamos hablando es de la posibilidad de que una persona se muera porque se ahogó con sus propios fluidos. Claro, frente al brazo quebrado. Exactamente, por eso digo, lo que vamos a evaluar si la persona se cayó de, no sé, 7 metros de altura y corre el riesgo de agravarle fracturas en una zona mucho más compleja, más crítica. Lo tendré que hacer, o tendré que tener mayor vigilancia, o podré demorar unos segundos más, ¿sí? Evaluando si sigue respirando, y donde vea que su respiración se puede dificultar, hacerlo ahí. Digo, voy jugando con los límites, ¿sí? Cuando hacemos estos cursos no podemos abarcar la totalidad de las situaciones que se pueden dar. Entonces, digamos, vamos a tomar situaciones como paradigmáticas y después se podrán trasladar lo más posible. Una de las formas más sencillas y sin ningún elemento externo es levantar el brazo hacia el lado que lo vamos a girar, con el otro brazo poner la mano a la altura de la mejilla, ¿sí? Y con esto yo ya tengo más o menos la posibilidad de hacer esto, ¿sí? Y ahora le trago la pierna adelantando la rodilla. Acá lo que logramos es suplementar el espacio del hombro. ¿Para qué? Para que al girar la cabeza no quede tan colgada, ¿sí? Que quede apoyada en su propio brazo y en su mano, y que siempre que movilizamos a alguien, una de las cosas que tenemos que cuidar es que la cabeza siga la línea de la columna vertebral, que esto sea un movimiento en bloque, lo más en bloque posible, y que esto tenga el menor movimiento posible. Siempre que movemos a una persona, esta es la zona crítica que tenemos que cuidar con mayor celo, digamos, ¿no? Porque es estructuralmente la zona más débil del organismo, donde se pueden producir las lesiones más graves, porque está la base del cráneo. ¿Sí? Entonces, ahí que logramos que está en una posición relativamente confortable, ¿no? y que la boca, la cara le haya quedado inclinada hacia abajo, favoreciendo la evacuación. ¿Sí? Volvemos para atrás y voy a pedir a alguien que me ayude.
El lado es indistinto, ¿no? ¿Para dónde? Es indistinto, depende de la circunstancia, depende de alguna otra lesión. Preferentemente Sí. hacia la izquierda, Bien. del lado izquierdo. Preferentemente. ¿Alguien me ayuda? Bien. Ponete acá. Sí, te ayudo. Vamos a hacer así. Yo lo voy marcando. Dale, dale. Alguien más. Van a laburar todos en un ratito. Esto es una entradita en calor, leve. Pasa acá. El que, por convención, el que está del lado más cerca de la cabeza es el que manda, es la voz de mando. ¿Sí? Por convención. Siempre que está del lado de la cabeza, vamos a hacerlo de dos maneras. No. Ponete ahí. Ponete un poquito más acá por una cuestión de espacio. A la víctima no le vamos a pedir que se corra un poquito, pero bueno. Vos un poquito más alejado porque se vas a localizar. Hagan exactamente lo mismo que hice y vos vas marcando y yo cualquier cosa te voy indicando. Vos que estás del lado de la cabeza, te vas a ir indicando ahí qué hacer. Levantando este brazo. Creo que no. El brazo, la mano en la altura de la mejilla. Ahí te voy a ayudar yo. Para. Ahí tengo que contar. Agárrenlo, tómenlo pero sin moverlo. Tus dos manos. Ahí. Ahí, sí, patina un poco. Tu mano. Esto es algo muy importante. Esto es algo importante. ¿Sí? El cruce de manos lo que hace es unificar el tempo, el instante en el que lo vamos a mover y la fuerza que le aplicamos. Porque si lo agarra uno de aquel lado y otro de este, corremos el riesgo de torsionarlo. Y lo que queremos intentar siempre que vamos a trasladar, a mover a una persona, el movimiento tenemos que pensarlo, concebirlo como un movimiento en bloque. Tenemos que mover a la persona no como un cuerpo, sino como si fuera un paquete. ¿Sí? Como si fuera un paquete lo más compacto que sea, que esté a nuestro alcance hacer. Ahí, el que está más cerca de la cabeza es el que manda, es el que indica cuándo. 1, 2, 3. Queda paralítico. Ahí flexionar la pierna, que haga pie. Acá la pierna más adelantada. Ahí. Claro, ahí está. ¿Sí? Esto se llama posición lateral de seguridad y es, digamos, aplicable en varias situaciones, ¿no es cierto? La más común es esta que decía, una persona que está inconsciente pero respira. La otra puede ser cualquier circunstancia, digamos, donde tenga que estar recostado y donde se pueda presentar la posibilidad de que la persona Se puede ahogar. se pueda ahogar, tenga vómitos, se acumule líquido, ¿sí? Una persona que, no sé, sufrió un principio de ahogamiento, es una posición relativamente confortable y autosoportada, no necesitas nada más, ¿sí? Esto mismo lo podés, vamos a hacerlo de vuelta. Otra forma de hacerlo es no necesariamente moviendo nada, sino teniendo algo para suplementar, y lo que vamos a hacer con un tercero que pueda sostener la cabeza. Siempre que vamos a sostener la cabeza, lo vamos a hacer de esta manera, ¿sí? Con los dígitos por debajo de la nuca y con el pulgar rodeando la oreja, ¿sí? Y en el movimiento que vamos a hacer, siempre que el que esté en la cabeza, el movimiento que va a hacer siempre va a ser levemente de tracción, nunca de compresión o de oscilación, ¿sí? Siempre va a tender a ser un leve movimiento, no es que no le va a tirar la cabeza, ¿no es cierto? Va a ser pero siempre en la opción de la fuerza que estoy haciendo, siempre estoy levemente traccionando hacia afuera, ¿sí? En este caso, como estoy yo en la cabeza, digo yo, vamos a girarlo hacia la izquierda a 90 grados cuando cuente hasta 3. 1, 2, 3. Ahí. Y ahí queda apoyado, ¿sí? Similar. Bien. Sin el brazo, claro. En este caso sin el brazo. Bueno, gracias. Todos los vieron, todos los van a hacer, ¿eh? Todos los van a hacer. Acuérdense. Brazo arriba, mano suplementando y giro para ese lado.
No se veía, pero me quedaba exactamente la boca fuera del brazo. Claro. O sea, ahí me quedaba exactamente bien descubierta la cara, porque Sí. por ahí no se veía para aquel lado. Pasó varias veces con una persona epiléptica. Un compañero de trabajo se me cayó dos veces seguro al lado mío. Lo pusimos en Esa es una de las opciones. No necesariamente hay que hacerlo instantáneamente, sino que hay que vigilar sobre todo el tiempo que dura. A ver, la persona no se va a ahogar en 10 segundos, ¿sí? Lo que hay que tener es cierta vigilancia, especialmente después lo vamos a ver el tema de la convulsión, pero hay que tener cierta vigilancia. Una convulsión que dura 10 segundos, 15 segundos, bueno, voy a evaluar la acumulación de líquido en la boca. Si percibo que se puede acumular, que ya pasaron varios segundos, lateralizo. Si no, por ahí ni siquiera lo hago. Por eso, porque en 10 segundos, en 20 segundos no se va a ahogar a alguien, se va a morir. ¿Sí? Una de las cosas que uno tiene que a veces que dominar es eso, es esta sensación de que tengo que hacer algo, ¿no? Todos tenemos esta concepción productivista de que cuando hay algo que está mal lo tengo que solucionar, ¿sí? Y muchas veces en primeros auxilios, por esto de las limitaciones, yo lo que tengo que controlar es a ver hasta dónde sirve que haga, qué es lo que hago, ¿sí? Yo creo que lo que más pasa hoy por hoy es el miedo al error. Y el al miedo al- cuestionamiento, a ver si me equivoqué, si yo Claro. lo maté, si yo le quebré. Claro. Eso es lo, me por parece eso que es lo más difícil de manejar. Porque lo tenían, esto que pasó con los rally, Sí. viste el juicio, Sí. viste una chica que estaba haciendo RCP, después le echaron la culpa a la Sí. chica que había hecho mal el RCP, por eso. Correcto, buenísimo el ejemplo. A ver, arranco por el final. ¿Qué pasó con la chica? Nada. Nada. La chica respondió de manera perfecta. Es importante esto que dije al principio, los contenidos que estamos viendo está avalado internacionalmente. Es lo que organizaciones de más de 150 países dicen que hay que hacer. Esa es una fortaleza. La otra fortaleza es en el Código Penal argentino hay dos artículos que son el 104 y el 106 que no dicen lo que tenés que hacer, más bien refieren a lo que no tenés que hacer. Lo que no tenés que... La redacción es bastante rara, pero lo que no tenés que hacer es menos de lo que podrías haber hecho. Es muy ambiguo, ¿sí? Porque eso va desde... No hay ningún detalle. Digo, vos ves una persona accidentada y te quedás parado al lado y te pones a llorar. Y decís, ¿qué hiciste? Me puse a llorar. ¿No pudiste llamar? No. Me olvidé todo, no sé. Me puse a llorar. Y es inimputable. Si en vez de eso llamás a la ambulancia y te quedás parado al lado y no haces nada, pues llamaste a la ambulancia, ¿qué hiciste? Llamás a la ambulancia. Fin. Lo que no podés hacer es menos de lo que se puede demostrar que podrías haber hecho. Pero es muy ambiguo. Aunque lo hagas mal. ¿Eh? Aunque lo hagas mal. Aunque lo hagas mal. Y si vos decís, lo que es juzgable es que vos agraves la situación o sobre todo por una cuestión de fundamento, porque por ejemplo en este caso de la chica de los Ravens, ¿en qué lo fundamentó? En el que la persona evaluó que no respondía, no respiraba y le empezó a hacer RCP. Y está avalado internacionalmente que no necesitas saber nada más. ¿Qué hiciste? ¿Por qué le empezaste a hacer RCP? Porque evaluó que no respondía y no respiraba. Incuestionable. Y si se hubiese equivocado y sí tenía pulso y respiraba, tampoco es imputable. Tampoco. Por eso. Bueno, Es lo que ella vio en el momento. Claro. La persona está... Ahora cuando vemos lo de RCP vamos a ver en más detalle eso. A mí me explicaron una vez, la persona ahí estaba ya comprometida, digamos. Entonces vos lo que hagas es para tratar de En mejorar la situación. el caso específico de RCP es mucho más fácil. Ojo, no quita que puedas estar imputado llegado al caso, pero siempre prevalece, por decir, salvo que cometas dolo, que digas, no, mirá, yo vi que estaba mal y lo que hice fue taparle la nariz y la boca porque me dijeron en un curso que le hace bien. Imposible, es insostenible, no puede estar respaldado por nada. Pero si vos estás
dando una respuesta, y esto de lo que estábamos hablando, ¿no? Que venimos hablando del principio, por eso utilizo capaz que demasiado tiempo en esta cuestión de los fundamentos teóricos, ¿no? de que hablamos cuando hablamos de primeros auxilios, en qué se basa, cuáles son las limitaciones, etc. Porque justamente es lo que sostiene todo lo que vayas a hacer. Y incluso desde lo legal. Si haciéndole RCP le perforaron la costilla, ponele, ¿qué Muy puede bien. pasar? ¿Qué puede pasar? Digo que eso es lo que se puede dar. Sí, que puede pasar desde lo legal o Desde lo legal. Desde lo legal es el mal menor. Es el mal menor. Es lo que decía. Ahora teniendo el esternón, como dice el esternón a la costilla, yo hago RCP, no empeoro. ¿Cómo? Si tiene el esternón una costilla comprometida, haciéndole RCP, que hago presión. No respondía y no respiraba. Pero si no estaba respirando, esa es la. Si la víctima no Siempre respondía, cuando no está causa respirando. ningún daño. Sí, claro. Sí, Si no claro. respira, ya no. Claro, pero si no respira se muere. En primeros auxilios hay una pregunta que uno se tiene que hacer que responde, clarifica la prioridad o la acción. Y que es malísima la pregunta, es horrible. La pregunta es, ¿qué es peor? No me puedo preguntar qué es mejor, porque sería mejor que yo no estuviera acá, que esta persona no hubiera pasado lo que le pasó, y que en vez de estar yo hubiera una ambulancia con un cirujano. No me puedo preguntar qué es mejor. Entonces me pregunto qué es peor. Sí. Y en ese caso, me adelanto, pero digo, ¿qué es peor? Que no le haga RCP para no agravarle Claro. Perforémosle el pulmón, pongámoslo así. Ahí está. Para no perforarle el pulmón, entonces no le hago, o le hago RCP a riesgo de perforar el pulmón, pero dándole posibilidad de sobrevivir a la persona. ¿Qué es peor? Y es peor que no le haga. ¿Sí? Porque si no le hago, O sea que siempre la en acción segundos que o yo en haga- minutos se muere. Sí. Si yo lo hago, puede tener probabilidades de vida con el pulmón perforado. Entonces es peor que no lo haga, o que lo haga despacito, que no esté haciendo nada. ¿Sí? Ahora lo vamos a ir clarificando. Bien, dijimos, una persona que está inconsciente, no responde, pero respira. Solo si está boca arriba, lo vamos a lateralizar. Si está de costado, si está boca abajo, si no tenemos este riesgo de que se acumulen líquidos y que se pueda ahogar con sus propios fluidos, lo dejamos como está, no lo movemos. ¿Qué pasa si la persona no responde y no respira? Lo dije al principio, dije antes. Si no responde y evaluamos que no respira, es todo el movimiento, inmediatamente iniciamos la maniobra de RCP. ¿Sí? ¿Qué hacemos cuando hacemos RCP? El corazón es un músculo. A ver, frente a una persona que no respira o que empieza a ventilar, en cuestión de segundos o minutos vas a tener un paro respiratorio. Esa disminución, esa ausencia, esa deficiencia de oxígeno que ya estamos teniendo, como les conté antes, si esto no ventila bien, tenemos una deficiencia de oxígeno. Esa deficiencia de oxígeno provoca un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? En cuestión de una secuencia, una cadena. El corazón es un músculo que se mueve por pequeños estímulos eléctricos que maneja dos circuitos. Uno que se llama circuito menor, la sangre pasa por los pulmones, se oxigena, esa sangre oxigenada vuelve al corazón y la otra parte del corazón la distribuye por todo el organismo, órganos vitales y cerebro. Cuando ocurre el paro cardíaco, que es por cualquier circunstancia, puede ser una descarga eléctrica, puede ser una intoxicación, puede ser mil maneras que se puede dar el paro cardíaco, es que estos impulsos eléctricos se ven o interrumpidos, o disminuidos, o alterados. Estos impulsos eléctricos se dan en una secuencia ordenada que maneja 9 movimientos en el corazón, de válvulas, de contracciones, etc. Y se dan de manera permanente, ¿no? Cualquier alteración que sufre eso, se puede ocurrir que el corazón se detenga o que el movimiento que hace no sea suficiente para bascular la sangre y que siga llegando oxígeno a los tejidos y al cerebro. Cuando esa circulación se detiene y deja de llegar oxígeno, las células muy sensibles a la falta de oxígeno se mueren casi instantáneamente, en cuestión de segundos, empiezan a morir células. Cuando las células que se mueren son cerebrales, ¿sí? Lo que se empieza a perder son funciones vitales en el cerebro. Y esas funciones vitales son irreversibles. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el momento que ocurre el paro cardíaco empieza a ocurrir un daño irreversible que
que si no lo detenemos de alguna manera, progresa hasta que es inviable, digamos, la recuperación de esa persona. ¿Qué vamos a hacer con la maniobra de RCP? Lo que vamos a hacer es bombear artesanalmente. ¿Para qué? Para que lograr que esa sangre siga circulando y esa sangre siga llegando, siga llevando oxígeno a las células, fundamentalmente a las del cerebro. ¿Para qué? Para evitar un daño, para evitar la progresión de este daño que es irreversible. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, ¿cómo vamos a hacer eso? Justamente, poniendo a la persona boca arriba sobre una superficie plana y rígida, ¿sí? Plana y rígida, boca arriba, descubrir el torso, si es que ya no lo habíamos descubierto para evaluar la respiración, descubrir de ropa abultada, ¿no? Ubicar el centro del pecho. El centro del pecho en cualquier persona es, este es el torso. De la mitad para abajo es el abdomen, de la mitad para arriba es el pecho. Es la mitad de la mitad de arriba. Es la línea, en el caso de los hombres, la línea imaginaria entre las dos tetillas. La línea imaginaria entre las dos tetillas. Y en el eje longitudinal, lo vamos a hacer sobre el esternón, que decir, ¿no? No me acuerdo aquí, no me voy a nombrar. Ahí, en el centro del pecho, vamos a ubicar el talón de la mano que le resulte más cómodo a cada uno, generalmente es la mano hábil. El talón, la parte de abajo, no toda la palma, la parte de abajo. Ahí ubicamos el talón. Con la otra mano, preferentemente, entrelazamos los dedos, porque como la inclinación de la muñeca es bastante poco frecuente, es una posición bastante incómoda. Entrelazar los dedos nos va a permitir levantar la muñeca que estamos apoyando, ¿sí? La mano que ponemos primero es como el brazo tractor, ¿no es cierto? Vamos a aplicar la fuerza. Y el otro va a acompañar. Los codos rectos, no flexionados, rectos. Y lo más importante es que los brazos tienen que estar a 90 grados sobre el torso de la persona. Y esto me genera a mí una situación, una posición bastante incómoda, porque tengo que tener la sensación de que me caigo para adelante, ¿sí? Y que no me caigo porque el peso de mi cuerpo, de mi torso, está apoyado en el pecho de esta persona, ¿sí? Eso es lo que me garantiza. ¿Por qué? Porque el movimiento que voy a hacer, no lo voy a hacer con los brazos. El movimiento sale del peso de mi cuerpo, el movimiento sale de la cintura. Y todo esto se va a mover como un bloque apoyado en el pecho. ¿Por qué es importante todo esto? Porque tengo que optimizar mi energía. Tengo que optimizar la energía que voy a aplicar acá. Porque tengo que tener, en el caso de los adultos, entre 5 y 6 centímetros. No. 5 y 6 centímetros. En el caso de los niños para los primeros auxilios son las personas entre año y medio, 2 años y 8 o 9 años. ¿Sí? Por una cuestión de la flexibilidad de los huesos. En el caso de los niños, entre 4 y 5 centímetros. Y en el caso de los lactantes, entre 3 y 4 centímetros. Es 1 centímetro por grupo de edad. ¿Sí? A un ritmo de 100 compresiones por minuto, ¿sí? Que es más o menos el ritmo que llevo acá. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue la ambulancia. ¿Qué más? Hasta que presente un signo distinto, tal cual, hasta que reaccione. Que puede ser que abra los ojos, que emita algún sonido, que vomite, que, ¿sí? Que tosa, lo que sea, a lo cual, ¿qué voy a hacer? Me voy a detener y voy a volver a evaluar. A ver si esto es algo es esporádico, es un ¿cómo se llama? No me sale, claro, un acto reflejo o se sostiene, tal cual. Siempre, igual tengamos en cuenta que las reacciones en una patología cardíaca compleja como esta es muy inestable. Entonces la persona puede reaccionar, puede mover, abrir los ojos y a los 10 segundos volver al paro, ¿sí? Entonces hay que estar muy vigilante, ¿no? En ningún momento, por más que le haga RCP, se va a levantar y decir gracias. O una. Esa maniobra sí o sí te aseguras que la sangre circule. Mientras bombeamos, hundiendo entre 5 y 6 centímetros en el caso de un adulto, te aseguras que la sangre está circulando. Existen hoy. ¿Qué más? ¿Hasta cuándo voy a hacer esto? ¿Qué más? Hasta que me canso. Excelente. La maniobra en el protocolo, en la redacción del protocolo está definida como agotadora. No es que cansa, agota, es cuando ya no podés más. Una de las opciones es que estés solo y que no puedas más y estás respaldado, yendo a la parte legal incluso, estás respaldado que digas no puedes seguir porque no puedes más, está agotado. ¿Sí? Pero si hay más gente, la opción es que alguien te releve. ¿Sí?
Entonces, ¿alguien de acá nunca hizo RCP? ¿Nunca hizo ninguna práctica? Yo sí. Vos sí. ¿Quién no? No. ¿Vos no? ¿Nadie? Yo ¿Vos? sí. No, ¿Alguno que esté más cerca? ¿Vos sí? no, yo no. ¿Tampoco? Vení, vení. Sí. Eso no quería decir. Ponete el espejo, adelante mío, adelante mío. Igual van a laburar todos, así que no se escondan, No ¿eh? estaríamos viendo que estén todos. No. No vería que. Bueno, poné la mano Otro como que yo. representante, Poné la mano como que yo. Algo así, así. Sí, ahí está. Cuando cuento 3 seguís vos. Dale. 1, 2, 3. Vos dale, ¿eh? Me agoté. Tirá el peso del cuerpo. Ahí va. Ahí va. Dale. Más fluido. Piqui. Ahí va. Vos seguís, Diego, ¿eh? Vos seguís. Esto es real. Vos ¿Podemos seguís. desayunar ahora? Una de las formas es que yo le pida a alguien, en este caso pediría a alguien que sepa o en lo posible, y si no sabe, a alguien como a Diego se lo expliqué en cuánto. 5 segundos. Y lo está haciendo y lo está haciendo bien. Me está insultando. Pero lo está haciendo bien. Vos seguís. La otra forma, y a partir de este curso, cualquiera de ustedes que vea una circunstancia similar va a saber que la persona que está haciendo se va a cansar. Entonces yo lo voy a tener que relevar. Algunos de ustedes lo van a tener que relevar. Se puede acercar. Podemos dejar un ratito más, ¿no? Pero no. Se cae la atrás. Hola, yo sé, hola, la comunicación. Hola, se hace el RCP, ¿eh? Si Bueno. querés sigo yo, cuando vos digas. Dale, cuento 3 y dale vos. Dale, listo. 1, 2, 3. Perfecto. Un aplauso para Diego. No baja con Charlie. Ah, Charlie. Charlie, Duro. RCP, esto se llama RCP solo con las manos. RCP solo con las manos. ¿Sí? Hoy existen 2 maniobras vigentes. Una que se llama RCP solo con las manos, que es esta, que son solo las compresiones torácicas. Y hay otra maniobra que es la maniobra completa, que se empieza a llamar informalmente para familiares y amigos, porque es la que incluye las ventilaciones. Las dos están vigentes. ¿Sí? Las compresiones torácicas, esto que hizo Diego, que hicimos juntos, es solo las compresiones torácicas de manera continua e indefinida. Eso es para gente que no conoces. Exactamente. ¿Sí? Y continua e indefinida. ¿Sí? Estamos bombeando. Si dejamos de bombear, es como el bombeador ese de campo, de la manija, si deja de bombear, Deja de salir. deja de salir, esto es exactamente igual. Estamos bombeando, por eso es importante en el traspaso, la comunicación. Si tardamos más de 1 segundo y medio, No, pero nosotros estuvimos bien. estuvimos muy bien. Si tardamos, pero eso, bueno, estuvimos muy bien, no, pero verdad. ¿Y en qué se basa que estuvimos muy bien? Que coordinamos. ¿Qué hablamos? Dale. ¿Qué hablamos? Bueno, hoy me agarraste medio dormido. El desayuno te tenía que haber sido. Ahora después le Aquí te tengo el teléfono, yo digo, ahora si digo que sí, me van a cagar al pedo, entonces. Ahora ya arrancamos el ritmo. Ahora sí. Volvemos a la comunicación, la importancia de la comunicación. Si tardamos más de 1 segundo y medio en el intervalo, perdemos mucho más de 1 segundo y medio. Porque acá tenemos un circuito cerrado, que está presurizado. Por ahí no sé, que es una cuestión más técnica, ¿no? El circuito está presurizado. Si tardamos más de 1 segundo y medio, el circuito se detiene. Y las primeras 4 compresiones, 4 o 5 compresiones que haga el relevo, el circuito se presuriza, pero no mueve. Toma presión y recién arranca, después de 4 o 5 compresiones. Entonces, si tardamos más de 1 segundo y medio, estamos perdiendo 3, 4 segundos casi. ¿Se entiende? Bien. Para vos decís, perdón, que seguís indefinidamente, ¿existe la posibilidad de ver algún signo que diga lo perdí y dejo de hacerlo o le sigo dando hasta que... Vos vas, en algún momento que dudes, vas a parar y vas a ver que tenés una persona que... Hola, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? No responde y no respira. Si no responde y no respira, ¿qué haces? Esa es la respuesta. Acá hubo una maratón en Mar del Plata que lo tuvieron media hora. No hay un tiempo. Se ponen casos paradigmáticos como hay otra maniobra, que se las cuento brevemente. En las capacitaciones cortas, generalmente difundimos la maniobra de RCP solo con las manos, por esto, 5 segundos. Y lo hace bien y le da la posibilidad de salvar una vida. Lo que estamos haciendo es, insisto, limitando el mecanismo de daño, y a través de limitar ese daño que estaba progresando y lo cortamos, porque lo seguimos oxigenando, lo que estamos haciendo es sostener las posibilidades de sobrevida de esa persona. Perdón, te consulto, hago una consulta.
¿qué sentido tiene hacerle circular la sangre si no está respirando? Si no lleva oxígeno. Porque la sangre pasa por los pulmones y se sigue oxigenando. O sea, en el movimiento también vos generás una oxigenación en los pulmones. Es ¿o? muy poquito, en la compresión se produce un intercambio gaseoso, Bien. pero es de cerca de un 15% del volumen pulmonar. En realidad el volumen de oxígeno que está utilizando, que está absorbiendo, es el que ya tienen los pulmones. Y eso te da una maniobra de calidad de aproximadamente entre 15 y 20 minutos, de alta calidad. Bien. Después empieza a decrecer esta maniobra, Sí. RCP solo con las manos, empieza a decrecer la calidad de la maniobra. La otra, pero cada una tiene sus cosas a favor y en contra, ¿no? Sus plus y sus contras. ¿Qué tiene en contra? Eso, que Claro. después de los 20 minutos decrece bastante el nivel de oxígeno que está circulando y decrece la calidad. Pero son 20 minutos. Sí. ¿Te puedo interrumpir un ¿Qué segundo? tiene? Cierro con esto y listo. ¿Qué tiene a favor? Que tiene, primero, lo inocuo que es para el socorrista, que solo con las manos, pensemos que la persona puede tener saliva, sangre, vómito, Sí. ¿sí? Entonces solo con las manos, con este solo contacto, puedes ayudar a salvar una vida. Y segundo, esto de la facilidad de explicárselo a alguien en 5 segundos. Claro. Cosa que con la otra maniobra no, ahora la vamos a ver. Sí. No vi que verificara si tenía pulso, No tomamos el pulso. ¿no? No. Los no profesionales de la salud no verificamos el pulso. Si le pidiera que le tomen el pulso al que está al lado de acá, al que está al lado, salvo que estés entrenado y que estés muy familiarizado con tomar el pulso, tardarías no menos de 40 segundos en determinar si el pulso que estás tomando ahora. Sí, en una situación. No, porque me pasó de ver una persona inconsciente, se había caído en moto, quedó tirado haciendo ruido, pero la persona no respondía. Por eso también, para entender qué grado de inconsciencia estamos evaluando. En Porque este yo caso, en ese caso, si vamos a la explicación así gruesa, tendría que haber arrancado a hacerle RCP. si emite algún sonido, no, es un signo de reacción. Eso como dijimos, abrir los ojos, emitir sonido, Si toser. una persona que está totalmente inconsciente y no recibo ningún tipo de respuesta, puedo Ahí arrancar a va. hacerlo. En este caso la evaluación del estado de conciencia es binario, también como la respiración. Acá lo que estamos hablando es de, esto es rápido, por cada minuto que pasa entre que ocurre el paro cardíaco y se inicia la maniobra de RCP, por cada minuto se pierde entre un 7 y un 10% de posibilidad de sobrevida de esa persona. Lo pregunto porque Por ya eso- realicé otro curso y como sé que va cambiando todo el tiempo, Claro. se van ajustando Tal cual. las maniobras. En este caso, así como la respiración es binario, si respira, ok, si no veo que respire, no respira, aunque les entre que salga un poquito de aire. En este caso, el estado de conciencia también es binario. ¿Está consciente o está inconsciente? Si tiene algún signo de que está consciente, está consciente. Después hay otra escala que la vemos muy brevemente más adelante, que se llama ABDN, que lo separa y nos da un indicio. ¿Sí? Pero es para información más que nada, no te da ninguna acción ni asociada a eso. Pero. Una más. Sí. Los 20 minutos de alta calidad de oxígeno son para un adulto lo mismo que para un bebé, lo mismo que para un adulto mayor. No. Para un adulto, en el caso de los adultos, de niño y adulto, sí. Para el lactante no, es mucho menos por el volumen pulmonar. Sí, ahí toda la secuencia, todo es todo más rápido que eso. Ahora vamos a ver. Una consulta, antes de hacer el RCP, yo no le debería revisar la boca a la persona que está inconsciente, suponiendo que yo no sé quién es. Si Sí. no se tragó algo, si no le debo revisar la boca. No, porque en Respira igual. realidad, en el caso de la maniobra de RCP solo con las manos, en el caso de la maniobra de RCP solo con las manos no, porque vos estás utilizando esto. Vos de acá para acá no estás usando nada. Pero digo, cuando empieza a respirar esa persona no se va a tragar lo que supuestamente tenga en la boca. Probablemente no empieza a respirar. Ah, bien. Vos lo único que estás haciendo es manteniendo, circulando esto. Y la sangre llega al cerebro. Te digo, vos estás acá. Lo que tenga en el tracto respiratorio superior. De hecho, No, a ver, influye. vamos a ver, estoy tirando para adelante, pero porque no. va a haber ejemplos que te van a dar la respuesta, que un atragantamiento, por ejemplo. Claro. Le vas a hacer RCP igual y está atragantado. No importa. Bien. Estamos en un estadio muy básico y elemental de sostener la posibilidad de sobrevida. ¿Sí? Es eso. Es muy elemental. Les comento la maniobra completa, ¿sí? Y pasamos a hacer las prácticas.
La maniobra de RCP completa, la que se denomina para familiares y amigos, que incluye las ventilaciones, ¿sí? Vamos a iniciar por las compresiones de la misma manera, pero vamos a hacer 30. 30 compresiones y vamos a pasar a hacer las 2 ventilaciones. Previo a hacer las 2 ventilaciones, lo que vamos a hacer es, sí, abrir la boca si no tienen abierta, ¿sí? Ahí sí, le voy a dedicar 1 segundo y medio, ¿sí? Si tiene alguna obstrucción, voy a hacer la maniobra de RCP solo con las manos. No me voy a dedicar a desobstruirlo, porque usted, insisto, estoy en un estadio más elemental y más básico de sostener las posibilidades de vida de esta persona. Entonces, abro la boca y lo que voy a hacer es lo que se llama hiperextensión de la vía aérea, que es nuestro tracto superior tiene como una forma de signo de pregunta si lo vemos de costado. Si inclino la cabeza hacia atrás, lo que hago es enderezarlo levemente, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es ese movimiento con una maniobra que se llama frente-mentón. Pongo la palma de la mano en la frente, pongo 2 o 3 dedos, incluso puedo agarrarle el mentón y hago este movimiento. No lo voy a hacer así, ni agarrándolo del cuello, ¿sí? Este movimiento. Ahí. Con la mano que tengo en la frente, tapo la nariz, porque si no soplo y se sale el aire por la nariz. Y lo que voy a hacer es, me inclino, cuando estoy cerca de la boca tomo aire, porque nosotros exhalamos dióxido de carbono. Entonces tomo aire, el aire útil es el que me queda en la cavidad bucal en realidad. Tomo aire inmediatamente antes de soplar y voy a hacer 2 veces esta maniobra. Soplo 2 veces, el soplido es un soplido fuerte de 1 segundo. Y de reojo tengo que mirar que esto se infle. Se mueva, no se infle. Se mueva. Si yo exhalo y siento que esto se movió, está ok. Y vuelvo a hacer 30 compresiones. 30 compresiones. Dos insuflaciones. La maniobra de las insuflaciones no me puede demandar más de 4 o 5 segundos. Tiene que ser rápido. Lo más importante siempre va a ser las compresiones. Solo es justificable que me detenga porque voy a estar renovando el oxígeno, sobre todo si considero que esto lo voy a poder sostener en el tiempo. ¿Sí? ¿Es igual de efectiva una maniobra que la otra? Sí, la diferencia es que esta maniobra completa se sostiene más en el tiempo. En esto que decía lo de los casos, cuánto tiempo que hablábamos recién, se pone un caso testigo de unos montañistas, no me acuerdo si son franceses o alemanes, eran 6, uno tiene un paro cardíaco en el medio de la montaña, entre los otros 5 le realizan RCP durante 2 horas 20 minutos, hasta que llega un helicóptero y lo reanima, y se reanima. ¿Sí? A ver, acá hay una trampa en esto de las limitaciones, ¿no? De los primeros auxilios. Como patologías cardíacas existen dos grandes grupos. Unas que se llaman desfibrilables y otras que se llaman no desfibrilables. No son muy originales, no. Las desfibrilables son las que esos impulsos eléctricos del corazón se ven disminuidos, alterados, etc. Y que le hacemos RCP o con la llegada de un desfibrilador, que después ahora vamos a ver cómo funciona, impulsa, rectifica, ordena estos impulsos eléctricos y los reimpulsa. Y la persona se reanima. En el caso de las no desfibrilables, ¿sí? Estos impulsos eléctricos no existen más. Los impulsos eléctricos salen del cerebro. En este caso, el cerebro no envía más esos impulsos eléctricos. No sé si hay muerte cerebral, no sé. Solo sé que no llegan esos impulsos eléctricos al corazón. Entonces, los impulsos eléctricos no los puedo inventar. Por más que tenga un desfibrilador, por más que, lo que sea. Un ejemplo de esto es los paros cardíacos por longevidad. Persona mayor, 98 años, ¿por qué falleció? Un paro cardíaco. ¿Sí? El corazón no anduvo más porque dejó de tener esos impulsos eléctricos. No los puedo inventar. ¿Qué pasa? Toda esta información, yo de afuera, lo único que veo es una persona que no responde y no respira. ¿Qué hago? RCP. ¿Puedo saber si es desfibrilable o no desfibrilable? No. Insisto, esto es información para tener justamente al revés, para decir, no tengo manera de saberlo.
Yo sé que tengo que hacer esto. Por eso, por suerte, me anticipo y lo digo, de lo primero que me tengo que desprender es del resultado. Por ejemplo, por estas situaciones. Es decir, yo no sé si la patología es desfibrilable o no desfibrilable. Yo sé que tengo una persona que no responde y no respira. Y que estoy haciendo lo que debo hacer en estos casos. El resultado iba a depender de eso, qué sé yo, no sé. ¿Ah? ¿Se entiende? Sí. ¿Les quedó claro esto de la maniobra completa? Sí. Sí, yo arranco a ser mecánico. ¿Puedo después pasar a la otra maniobra o directamente elijo una y...? Sí, no, podés. Sí. A los 20 minutos sí o sí. No sí o sí, porque nadie está obligado. A ver, ¿por qué se inventó en 2010? Se inventó en 2010 se estableció este protocolo de RCP solo con las manos. ¿Por qué? Porque pasaba que había socorristas entrenados frente a una persona que tenía sangre en la boca, decía, yo no me voy a exponer, no tengo mascarillas, no tengo ningún elemento, dispositivos de barrera que se llaman, son estos dispositivos. Esto es básicamente una válvula de no retorno, si quieren pasarlo por ahí, lo quieren mirar. Ese es uno, este más simple es otro, pero básicamente es el fluido, el aire pasa de acá para allá y no vuelve. Es un dispositivo de barrera, se llama. Esto no se lo puedo poner porque no tiene una oreja estos chicos, pero si no, se lo podría poner. Me tiro al piso, Entonces, ¿qué pasa? Nadie me puede obligar a mí a ponerme en contacto, a poner en riesgo mi integridad física, a contagiarme de alguna enfermedad para hacer. Entonces, se estableció este protocolo de solo con las manos, que igual da grandes posibilidades. A partir de ahí, también, como dije, acá ya son cuestiones morales, incluso, ¿no? De cada uno hasta dónde se va a involucrar. Es decir, que una persona tirada en la calle y probablemente yo se lo hago igual, le hago la maniobra completa si pasa más de 15 minutos y lo voy a empezar a hacer las insuflaciones, las ventilaciones. Pero si no lo hago, es incuestionable. Nadie me va a poder obligar, me va a decir que lo hice mal. ¿Ah? No sé si está... Sí. Una consulta. Sí. De acuerdo a lo que dijiste, que si son desfibrilables o no desfibrilables, ¿sí o sí necesita un desfibrilador o puede volver a respirar sin desfibrilador? La importancia de la maniobra de RCP es esto de sostener las posibilidades de sobrevida. Lo que estamos haciendo es limitar el daño. El daño no progresa. Mientras yo esté haciendo bien la maniobra, el daño no está progresando. ¿Sí? Se está oxigenando. Distinto es el desfibrilador. No, pero yo lo que digo, si si no tiene esos impulsos eléctricos, pueden volver sin desfibrilador. ¿Se pueden ordenar de nuevo? Sí, pueden. ¿Pueden? Pueden. No es lo más común. La reanimación de la persona por el solo hecho de que se le hace RCP es de aproximadamente el 15%. No es muy alta. Yo pienso que eso como que las películas te lo venden bastante, porque hace RCP y respira, tira nada. Qué suerte que lo dije al principio, es muy poco cinematográfico lo que le voy a Pero viste que las contar. películas le dan y se despierta. También se besan. se abrazan y se van juntos. Aparte, ¿qué quiere decir RCP? Ahora es reanimación cardiopulmonar. Pero no estás reanimando a la persona en realidad. Claro. Tal Por cual. eso también hay una confusión. Como dijo él antes, van cambiando las cosas. A mí en algún momento me habían explicado que cuando tenés un paro cardiorrespiratorio no va a volver sin desfibrilador. Pero bueno, no sé, las cosas van cambiando también. Pero yo tenía entendido Se toma como que es despreciable, digamos, no es despreciable, porque de 10 personas, una por ahí la vas a reanimar. Lo que pasa es que tenés que juntar a 10 personas que le hagan RCP, ¿no? Claro, tenés mucha mala suerte. Pero por eso digo, la clave de la importancia está en sostener las posibilidades de sobrevida. Distinto es el desfibrilador, que lo que hace es, en el caso de que lo crea necesario, emitir una descarga eléctrica que impulsa, reordena, ¿sí? estos estímulos eléctricos. Ahí, por eso es la diferenciación. Hay una probabilidad, es baja. ¿Te tocó alguna vez estar en una situación así? No, de RCP no, de otras sí. ¿Qué tan mal puede estar hecha la maniobra para que no esté dando resultados? Que lo hagas muy superficial.
La maniobra, mira, la redacción del protocolo, a ver, la de la maniobra completa es muy detallado, habla de estos 5 centímetros, 6 centímetros, 4, 5, 3, 4. Habla de la frecuencia de no menos de 100 por minuto, que es esta frecuencia de la que lo estaba haciendo yo. ¿Sí? Sería más de una por segundo. Es más de una por segundo. ¿Sí? Esta sería más o menos la frecuencia Como que la hay que canción. hacer. Ahora lo vamos a ver. Sí, ¿eh? Cuando notas que te estás cansando es que lo estás haciendo bien. Porque... Bien. Y en cambio en la redacción del protocolo de la maniobra de RCP solo con las manos es tan simplificado que no da ninguno de esos datos. Dice rápido y fuerte. Para que te des una idea, digamos, de la simplificación, es rápido y fuerte. En la práctica, estos 5 o 6 centímetros, no hay manera de saber cuánto estás hundiendo. No hay manera de medirlo. Lo más parecido que tenés son estos maniquíes que están homologados, que simulan la resistencia de un cuerpo humano. ¿Para qué? Para que vos registres qué fuerza tenés que hacer para hundir estos 5 o 6 centímetros. Pero también tiene que ver con la contextura física de la víctima, seguramente. Y Y el que hace el RCP. Por eso digo, acá hay limitaciones físicas de la masa corporal de cada uno. La fuerza que tenés que hacer vos no va a ser la misma la que tiene que hacer ella, la que tengo que hacer yo, la que tiene que hacer él. Cada uno tiene que registrar qué fuerza está aplicando para hundir estos 5 o 6 centímetros. ¿Sí? Vamos a hacer la práctica y después vemos lo del desfibrilador. Les propongo lo siguiente, vamos a ponernos... A ver... No alcanza la muñeca. Sí, Adelantate con nos ponemos de a dos. Estoy bonito. Si no, bueno, que vamos a comer. Ah, si no se va a hacer. Vamos Si querés tomamos un cafecito y vamos al comedor que es más amplio. Hay calefacción. Bueno, dale. Llevamos al maniquí y el comedor podemos... Dale, sí. Hay más lugar, va a estar más cómodo. Sí, Bueno, estamos mientras cómodos. Porque hay mucho lugar para el grupo. Sí, hacemos un cafecito y vamos para Dale, tenemos un montón de temas para... ¿Hacemos cuánto? ¿10 minutos? Sí, 10, 15 minutitos y... No vamos a llegar, ¿eh? Sí, nosotros vamos a llevar las cosas. Dale. 10. Llevaba a Charlie. Charlie no vino. Tranqui. No veíamos Charlie. Desayunen y después...